Muy buenas noches, doctor Marco Antonio y compañeros. Somos el equipo de trabajo conformado por Gerardo Ardila, Madeleine Castañeda, Jaime Copete, Laura Martínez y quien les habla, Nelcy Hoyos. En esta oportunidad presentamos nuestro análisis titulado El currículum frente a los retos actuales, una mirada desde la institución educativa Fundación Pies Descalzos, Loma de Peyé, en Cartagena, Colombia. Nuestro propósito es reflexionar sobre cómo debe responder el currículo a las transformaciones sociales, educativas y tecnológicas que estamos viviendo actualmente. Para comenzar, es importante señalar que el currículo no puede entenderse únicamente como un conjunto de asignaturas, contenidos y objetivos que deben cumplirse. El currículo también constituye una construcción social, cultural y pedagógica que adquiere significado de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla. Esto significa que aquello que se enseña, la manera como se enseña y la forma como se evalúa, guardan estrecha relación con las características y necesidades de los estudiantes y de su entorno. Actualmente encontramos transformaciones importantes como los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la diversidad, las necesidades de inclusión, los cambios sociales y las situaciones de emergencia educativa. Por esta razón, nuestro trabajo plantea la necesidad de analizar el currículo desde una perspectiva más dinámica, flexible y contextualizada. A partir de esta problemática, nuestro análisis se organiza alrededor de 4 preguntas orientadoras. La primera, ¿de qué manera el currículo profesional prepara a los estudiantes para continuar formándose para la vida? La segunda, ¿cómo se puede trabajar la flexibilidad curricular en la obtención de títulos académicos? La tercera, ¿qué otros retos se enfrenta el currículo en la actualidad? Y la cuarta, ¿estamos preparados académicamente para otra emergencia académica? Estas preguntas nos permiten analizar el currículo no solamente de lo que se enseña, sino también desde su capacidad para responder a las necesidades actuales y futuras de los estudiantes. Nuestro punto de partida es que el currículo debe favorecer aprendizajes significativos, desarrollar capacidades y ofrecer posibilidades de adaptación frente a contextos cambiantes. Para profundizar en esa transformación, damos paso a nuestra compañera Laura, quien abordará la relación entre currículo, aprendizaje y formación para la vida. Gracias. Gracias, Nelcy. Tradicionalmente el currículo se ha entendido como un conjunto de contenidos y objetivos que deben cumplirse de una manera secuencial. Sin embargo, como plantea Eggleston, el currículo también se construye en las experiencias y relaciones que ocurren diariamente entre estudiantes, docentes y contenidos. Esto significa reconocer que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni tienen las mismas experiencias, intereses o condiciones. Por eso, en ningún currículo rígido puede no responder a la diversidad del aula. El desafío está en mantener los aprendizajes fundamentales, pero permitir que puedan adaptarse al contexto y a las necesidades de los estudiantes. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Para qué estamos formando? Más que transmitir contenidos, la escuela debe preparar para la vida, fortaleciendo capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la autonomía, la comunicación y la resolución de problemas. En la institución educativa Fundación Pies Descalzos, esta visión se relaciona con una formación integral y sociotransformadora que busca que los aprendizajes trasciendan el aula y aporten a la construcción de los proyectos de vida y a la transformación del entorno. Por eso necesitamos un currículo flexible, contextualizado y centrado en el estudiante. Y precisamente sobre cómo responder a esta diversidad hablará nuestro compañero Jaime. Gracias, Laura. En esta diapositiva presentamos uno de los conceptos centrales de nuestro trabajo, la flexibilidad curricular y las trayectorias educativas. El gráfico representa una transición desde una concepción tradicional hacia una perspectiva basada en la flexibilidad y la adaptación. En la concepción tradicional encontramos una estructura más rígida, lineal, donde generalmente se establecen contenidos, tiempos y formas de evaluación de manera uniforme. En cambio, la flexibilidad curricular parte del reconocimiento de que los estudiantes no son iguales. Cada estudiante puede tener diferentes características, necesidades, ritmos, experiencias y formas de aprender.
Por esta razón, no necesariamente todos deben recorrer exactamente el mismo camino para alcanzar los aprendizajes esperados. Ahora bien, es importante aclarar que la flexibilidad, el currículo, no significa disminuir la exigencia académica, significa ofrecer diferentes posibilidades para alcanzar los propósitos formativos. Esta flexibilidad puede expresarse en contenidos, metodologías, tiempos, recursos, actividades y las formas de evaluación. En la parte derecha de la imagen observamos elementos como las modalidades presencial y virtual, los créditos reconocidos, la formación continua y la movilidad académica. Estos elementos muestran que las trayectorias educativas pueden ser diversas y que existen diferentes posibilidades para alcanzar los procesos formativos. También observamos que la flexibilidad requiere una adecuada articulación entre el diseño institucional y la gestión curricular. Es decir, no depende únicamente de la iniciativa individual del docente. Requiere de decisiones institucionales y una organización que permita responder a las características de los estudiantes y del contexto. En el caso de la institución educativa Fundación Pies Descalzos, esta perspectiva puede traducirse en diferentes estrategias pedagógicas. Por ejemplo, un mismo aprendizaje puede abordarse mediante actividades individuales, trabajo colaborativo, recursos visuales y experiencias gráficas o herramientas digitales. Lo importante es que exista claridad sobre el aprendizaje que se espera alcanzar, pero ofreciendo diferentes caminos para llegar a él. Por eso podemos sintetizar esta diapositiva en una idea. La flexibilidad no significa exigir menos, significa ofrecer diferentes caminos para que los estudiantes puedan alcanzar los propósitos formativos. Y esta flexibilidad se vuelve más necesaria cuando analizamos los retos que actualmente enfrenta la educación. Precisamente, nuestro siguiente punto a abordar son estos retos y las transformaciones que están impactando actualmente el currículo sobre lo cual nos hablará nuestro compañero Gerardo. Gracias, Jaime. Pero, ¿qué retos enfrenta el currículo en la actualidad? El currículo actualmente enfrenta el desafío de adaptarse permanentemente a los cambios sociales, tecnológicos y territoriales, manteniendo su pertinencia, capacidad y responsabilidad y respondiendo a las necesidades de los estudiantes. Los principales retos serían entonces la transformación tecnológica, y esta no se trata únicamente de incorporar computadores, plataformas o dispositivos, sino también desarrollar competencias digitales, un uso responsable y significativo de las tecnologías y el pensamiento crítico, que en mi concepto es el más importante porque nos viene el reto que es el de la inteligencia artificial. Este debe estar en los currículos y debe prepararse para los estudiantes para comprender y utilizar la IA, reconociendo sus posibilidades, limitaciones y riesgos y dimensiones éticas, sin sustituir las capacidades de pensamiento crítico, que es lo que estaba informando hace un segundo yo, y para mí que es lo más importante, el pensamiento crítico. Otro reto es la inclusión y atención a la diversidad. Las diferencias entre los estudiantes requieren un currículo que reduzca barreras y garantice oportunidades de aprendizaje y participación para todos los estudiantes, atendiendo sus características, necesidades y experiencias. Otro reto es la contextualización local y territorial. El currículo debe relacionarse con el contexto donde se desarrolla. En Cartagena, por ejemplo, el territorio puede convertirse en una fuente de aprendizaje mediante problemas ambientales, históricos, culturales, situaciones cotidianas y realidades sociales, dado que es nuestra ciudad, básicamente nuestro campanario histórico, llamémoslo así, en Colombia. Em, el reto que continúa sería la innovación y mejora permanente. El currículo no puede ser estático, debe estar en proceso continuo de revisión, innovación y evaluación y mejoramiento, de acuerdo con las nuevas necesidades educativas. Y la preparación para nuevas emergencias educativas, este reto nos genera experiencias recientes que muestran la importancia
de contar con currículos flexibles y capaces de responder ante situaciones inesperadas, garantizando la continuidad y la calidad de los procesos educativos. Es decir, en resumen, el currículo contemporáneo debe ser pertinente, flexible, inclusivo, innovador y contextualizado. Su propósito no es simplemente transmitir contenidos, sino preparar a los estudiantes para desenvolverse críticamente en una sociedad caracterizada por transformaciones tecnológicas, la diversidad, la inteligencia artificial y los cambios constantes del entorno. Sin embargo, aún existe un desafío grandísimo y es el que nos dejó la experiencia reciente, que es la necesidad de estar preparados para enfrentar nuevas emergencias educativas. Sobre este campo hablará nuestra compañera Madeleine. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor Gerardo. Ante la pregunta que si estamos académicamente preparados para una emergencia académica, pues desde la pandemia que se nos presentó en el año 2019 nos demostró que el sistema puede enfrentarse a situaciones inesperadas que nos obligaron a modificar rápidamente las formas tradicionales de enseñanza. Durante este periodo fue necesario recurrir a diferentes modalidades de recursos digitales, materiales, estrategias de comunicación con los estudiantes y la familia. Pues esta experiencia nos dejó unas enseñanzas importantes. Entre estas, estar preparados para una emergencia educativa no significa solamente tener tecnología, sino también que necesitamos un currículo capaz de priorizar los aprendizajes esenciales y adaptarse a diferentes condiciones. Esto implica pensar en modalidades presenciales, virtuales o híbridas, a fin de fortalecer también la autonomía en los estudiantes, preparar a los docentes y mantener canales de comunicación con las familias. Por eso se hace necesario fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia. Es importante reflexionar en articular los aprendizajes con las experiencias y realidades de los estudiantes, utilizando el entorno como una oportunidad pedagógica. De esta manera se puede fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones cambiantes sin perder de vista el propósito formativo que debe tener la educación. Después de analizar las cuatro preguntas que orientan nuestro trabajo, podemos concluir que el currículo prepara para la vida cuando desarrolla autonomía, pensamiento crítico, creatividad, comunicación y capacidad para resolver problemas. La flexibilidad permite reconocer diferentes trayectorias educativas sin disminuir las expectativas académicas. Los principales retos están relacionados con la tecnología, la inteligencia artificial, la inclusión, la diversidad, la formación integral y la contextualización. Ante futuras emergencias, necesitamos currículos capaces de adaptarse y garantizar la continuidad de los procesos educativos. Podemos afirmar que el currículo contemporáneo debe entenderse como una construcción dinámica, flexible y contextualizada. El reto no consiste en incorporar cada vez más contenidos, sino en seleccionar los aprendizajes fundamentales y desarrollar capacidades que permitan utilizarlos en situaciones diversas. En conclusión, el currículo pertinente no es aquel que simplemente transmite conocimiento, sino aquel que prepara a los estudiantes para comprender su realidad, enfrentar los cambios y continuar aprendiendo a lo largo de su vida. A continuación, se comparten referencias que sustentan nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias.